Veronique Melrose dejó la revista a un lado y cogió una taza de té frío. Martes, 10 de la noche, y todavía no hay Miles. La tercera vez esta semana. Echó un vistazo al salón de su casa de Boston. El inmaculado interior en el que había trabajado durante meses parecía ahora vacío e incómodo. El teléfono de la mesita vibró. Veronique miró de mala gana la pantalla, esperando ver un mensaje de su marido, pero era Lorraine, su amiga desde la universidad. ¿Cómo estás? ¿Sigues deprimida por lo del señor escurridizo? Veronique suspiró. Lorraine conocía sus sospechas. Sus dedos se ciernen sobre el teclado, pero sigue sin contestar. ¿Qué podía decir? Que tenía miedo de expresar lo que había quedado cada vez más claro en el extraño comportamiento de Miles durante los últimos 3 meses. 27 minutos después de las 11, la puerta se abrió por fin. Miles Tillman, con el pelo rubio revuelto y una chaqueta ligeramente arrugada, apareció en el pasillo. «Siento llegar tarde», dijo, evitando su mirada. «Es un proyecto increíble. Los Eldridge quieren rediseñar por completo el ala este, y nosotros estamos atascados con la distribución». Los Eldridge, anotó Veronique mentalmente, memorizando una nueva excusa. La última vez fueron los Richardson y sus problemas de cimientos. «Me dejé la cena en el horno». Miles asintió con visible alivio, como si esperara una reprimenda. «Gracias, pero tenía un tentempié en el despacho. Por supuesto que sí. A causa de estos constantes tentempiés, había perdido 7 kilos últimamente. Nunca había rechazado sus filetes al romero». Veronique observó a su marido subir las escaleras. Su andar, antes seguro, se volvió más cauteloso. Sus hombros se hundieron un poco. Algo había cambiado sutilmente en él. Miles, de 50 años, siempre esbelto y enérgico, parecía ahora ansioso, preocupado. Su matrimonio había durado 14 años, no un apasionado amor de estudiantes, sino la unión madura de 2 personas consolidadas. Ella es una paisajista de éxito, él es un arquitecto de talento. Se conocieron en un proyecto de residencia de campo para un magnate de la tecnología en Cambridge. Miles diseñó la casa, Veronique el jardín que la rodeaba. Curiosamente, compartían una pasión por el minimalismo japonés y un ojo inflexible para el detalle. 3 citas y él ya conocía su variedad favorita de peonías. 5 meses y ella aceptó su proposición. Les llamaban la pareja perfecta, 2 perfeccionistas obstinados que, por algún milagro, se complementaban en lugar de destruirse. Veronique subió al dormitorio media hora más tarde. Miles ya dormía, o fingía dormir. Su teléfono estaba en la mesilla de noche, con la pantalla bajada. Nunca lo había hecho. Veronique contuvo el impulso de darle la vuelta al dispositivo para comprobar las notificaciones. Eso sería cruzar la línea más allá de la cual comienza el camino a la destrucción. Y ella valoraba demasiado su matrimonio. «¿Estás durmiendo?», preguntó en voz baja, hundiéndose en su lado de la cama. Miles murmuró algo indistintamente sin darse la vuelta. Tenía la nueva costumbre de dormir de espaldas. Antes, siempre se dormía con los brazos alrededor de ella. A la mañana siguiente, miércoles, Veronique se despertó con el ruido de la puerta al cerrarse. El reloj marcaba las 6:30. Miles nunca se iba tan temprano. Al otro lado de la ventana caía una fina llovizna que moteaba las hojas otoñales. Veronique miró hacia afuera. El coche de su marido ya no estaba en la entrada. Cogió el teléfono y escribió un mensaje rutinario. «¿Ya te has ido? No te olvides de cenar en casa de los Henderson a las 8». «Lo recuerdo, lo haré», contestó 15 minutos después. Brevemente, sin el habitual o carita sonriente al final. Por la tarde, tras terminar la consulta de un cliente en Brookline, Veronique decidió pasarse por el despacho de Miles. Una visita espontánea, ya lo habían hecho a menudo. Un almuerzo tardío, quizás, una sorpresa que siempre le había agradado. «El señor Tillman no está»,
dijo Patricia, su ayudante durante los últimos 3 años, y algo en su mirada, una mezcla de lástima y torpeza, hizo que Veronique se pusiera tensa. ¿Está en una reunión? Se ha tomado el día libre. Dijo que tenía asuntos personales que atender. Asuntos personales. No se lo mencionó a su mujer. Ya veo. Veronique mantuvo su expresión impenetrable. Dile que me he pasado por aquí. Al salir del edificio de cristal del estudio de arquitectura Tillman & Associates, se detuvo, insegura de a dónde ir. Su cafetería favorita de la esquina parecía ahora una burla. En lugar de eso, Veronique subió a su coche y se quedó un buen rato mirando los coches que pasaban. Sus dedos buscaron casi por reflejo el contacto de Lorraine. ¿Tienes una hora para comer?, preguntó cuando su amiga respondió. Habían quedado en un pequeño restaurante italiano, lo bastante lejos de la oficina de Miles como para no tropezar accidentalmente con ninguno de sus colegas. Pareces agotada. Lorraine no se anduvo por las ramas. Estoy bien, pero no duermo lo suficiente. ¿Por culpa de los regresos nocturnos de tu marido? Lorraine enarcó una ceja. Veronique, somos amigas desde hace 22 años. No intentes poner buena cara. Veronique removió el café distraídamente, sin levantar la vista. Hoy me he enterado de que se ha tomado el día libre sin decírmelo. ¿Dónde está ahora? Ni idea. Probablemente apretando el nudo de la corbata de alguna rubia de 25 años. No seas tonta, dijo Lorraine con una mueca de dolor. Miles no es el tipo de hombre que cambiaría la felicidad de su familia por una joven secretaria. Tienes razón, es demasiado minucioso para tanta banalidad, sonrió Veronique con amargura. Quizás sea algo más refinado. ¿Un colega diseñador? ¿Un cliente de gusto refinado? Deja de alterarte. Tal vez tenga asuntos que atender. ¿Un regalo por vuestro aniversario? Nuestro aniversario es dentro de 4 meses. Veronique sacudió la cabeza. Y no has visto cómo ha cambiado. Está distante, distraído. Anoche se durmió con la ropa puesta. ¿Te lo puedes creer? Miles, que siempre doblaba los pantalones en un perchero especial y planchaba las camisas incluso en los hoteles. Lorraine se mordió el labio pensativa. ¿Le preguntaste directamente? ¿Sobre qué? Querida, ¿tienes una aventura por casualidad? Veronique dejó escapar una risa nerviosa. Si me equivoco, le ofendería. Y si tengo razón, no estoy segura de estar preparada para oír la confirmación. Eres una mujer fuerte, Ver. Siempre lo has sido. Pero los fuertes tienen derecho a temer perder lo que aprecian. Después del almuerzo, Veronique no fue a su reunión programada con los contratistas. En su lugar, se dirigió a su casa de campo en Lincoln, a 40 minutos de Boston, un pequeño refugio que habían renovado hacía 3 años. Miles diseñó y ella creó el paisaje, una mezcla perfecta de sus talentos como todo en su vida juntos. Últimamente, apenas habían estado allí. Demasiado ocupado en el trabajo, era la excusa habitual de Miles. El jardín ya empezaba a ponerse salvaje, y a Veronique se le encogió el corazón. El abandono era señal de algo más que de falta de tiempo. Abrió la puerta y entró en el fresco vestíbulo. La casa olía a deshabitado, esa peculiar mezcla de aire viciado y polvo tenue, pero algo no encajaba. Veronique olfateó el débil aroma del perfume de una mujer. No era el suyo. En el salón había una botella vacía de vino Chateau Margaux, de 2000 años de antigüedad, su vino especial, que solo abrían en ocasiones importantes. Sobre la mesita había 2 copas, una de ellas con una marca de carmín escarlata. A Veronique le temblaban las manos. Subió despacio al primer piso, al dormitorio. La cama estaba pulcramente hecha. La asistenta venía los lunes, hoy era miércoles. Pero sobre la almohada, a su lado, yacía una larga cabellera rubia. Veronique nunca se había teñido sus mechones castaños. Abrió el armario donde guardaba su ropa de temporada. Un vestido de noche de Vera Wang,
comprado para un baile benéfico el invierno pasado, se había movido de su lugar habitual. ¿Se lo había probado alguien? Veronique pasó los dedos por la tela de seda, sintiendo náuseas. En ese momento sonó su teléfono. Espero que no te hayas olvidado de nuestra cena con los Henderson. Nos vemos en casa a las 7. El mensaje procedía de Miles como si nada hubiera pasado. Veronique respiró hondo y contestó: «Claro, cariño. Ya estoy eligiendo qué ponerme». Aquella tarde se reunió con su marido con un maquillaje impecable y un vestido nuevo, una sonrisa ensayada frente al espejo para ocultar la tormenta interior. «Estás fabulosa», dijo sorprendido. ¿Cuándo fue la última vez que se había vestido así para una cena informal? Se me ocurrió recordarle a Leonora Henderson que no era la única que podía parecer más joven que sus años. Le guiñó un ojo Veronique, apoyando su viejo chiste sobre la vanidosa esposa del socio de Miles. Él se rió, casi a carcajadas, pero algo esquivo brilló en sus ojos. ¿Culpa? ¿Miedo? De camino a casa de los Henderson, Miles recibió un mensaje de texto. Miró la pantalla y guardó rápidamente el teléfono, pero Veronique captó el nombre del remitente. Audrey K. «¿Quién es Audrey?», preguntó, tratando de mantener un tono de voz informal. Miles se estremeció ligeramente. «Nueva consultora de diseño de interiores. Trabaja en el proyecto Eldridge. No sabía que habías contratado a una diseñadora». «Sí, es una decisión reciente». Los clientes insistieron. «Mentiras», pensó Veronique. 14 años de matrimonio le habían enseñado a discernir sus microexpresiones. Ahora mentía. Las comisuras de los labios ligeramente tensas, el parpadeo demasiado frecuente. En casa de los Henderson, Miles había sido impecable, un marido atento, un conversador ingenioso, pero 2 veces había salido para atender una llamada importante. La segunda vez, Veronique le siguió y oyó el final de la conversación. «No, ahora no puedo hablar. Sí, el viernes. Está todo en marcha. Tenían entradas para el teatro el viernes, así que iba a cancelarlo». Cuando llegó a casa a las 11, esperaba que hablara del viernes, pero Miles solo dijo que estaba muy cansado y subió. Veronique permaneció largo rato sentada en el silencio del salón, mirando las fotos de su boda sobre la repisa de la chimenea. 14 años. ¿Terminaría realmente así, un asunto trivial con una tal Audrey K? Al día siguiente, jueves, decidió actuar. Por la mañana, cuando Miles se marchó, Veronique llamó a su despacho con el pretexto de aclarar los detalles de un proyecto conjunto en el que habían trabajado hacía un par de meses. «Necesito ver los datos de contacto de los Eldridge», le dijo a Patricia. Miles había dejado su copia en algún sitio. «Qué raro», pareció perpleja la ayudante. «No tenemos ningún cliente con ese apellido». Veronique sintió que se enfriaba. «A lo mejor me he equivocado con el apellido. ¿Y el proyecto del ala este de alguna finca?» Miles dijo que trabajaba hasta tarde por eso. «El señor Tillman se queda hasta tarde, pero no por proyectos. Él...» Patricia vaciló. «No debería hablar de esto». «Patricia», Veronique bajó la voz. «Si está pasando algo, necesito saberlo. Por favor». Se hizo el silencio al otro lado de la línea. «Ha cancelado muchas citas», dijo por fin la asistenta, «y algunas veces lo he visto mal, pálido, con migrañas. ¿Cree que nadie se da cuenta? ¿Migrañas?» Miles nunca se quejó de dolores de cabeza. «Gracias», dijo Veronique en voz baja. «Esto quedará entre nosotros». Al colgar el teléfono sintió una extraña confusión. ¿Así que no se trataba de la otra mujer? ¿O eso era parte del problema? Aquella tarde, Miles llegó a casa a la hora habitual, por primera vez en una semana. Le había traído sus peonías favoritas y una botella de champán. «Sugiero que pasemos una velada romántica», dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «¿Qué celebramos?» Veronique aceptó las flores y estudió su rostro. Estaba más pálido que de costumbre. «Solo el hecho de tenerte», le besó la frente,
un gesto que siempre utilizaba cuando se sentía culpable. Cenaron al son de Ella Fitzgerald, sin hablar de nada. Miles no mencionó ni una palabra sobre los planes del viernes. ¿Te encuentras bien?, preguntó Veronique al notar que se frotaba la sien. Claro, sonrió tenso. Solo un poco cansado. Por cierto, mañana tengo que irme. Asesoramiento urgente en Providence. Viernes, pensó Veronique. Todo está en marcha. ¿Y nuestras entradas para el teatro? Miles frunció el ceño como si acabara de acordarse. Mierda, se me ha olvidado. Lo siento, cariño. No puedo cancelar esta reunión. ¿Por qué no vas con Lorraine? Después de cenar, mientras se duchaba, el teléfono de Miles vibró en el sofá. Veronique sabía que no debía mirar, pero cuando Audrey K. apareció en la pantalla, no pudo resistirse. Todo listo para mañana. Estoy impaciente. ¿Traigo el champán? Audrey. Hablar de una consulta urgente en Providence se convirtió instantáneamente en otra mentira. Veronique colgó el teléfono, sintiendo que la determinación se apoderaba de su interior. Mañana descubriría la verdad, costase lo que costase. El viernes por la mañana amaneció inesperadamente soleado para finales de octubre. Veronique observó a Miles mientras se arreglaba, eligiendo cuidadosamente la corbata y permaneciendo frente al espejo más tiempo del habitual. Metió una camisa nueva en el maletín. ¿Piensas pasar la noche en Providence?, le preguntó, tratando de mantener un tono de voz informal. Miles se paralizó durante una fracción de segundo. Tal vez. Depende de cómo vaya la reunión. Llámame cuando te hayas decidido. Veronique le entregó su chaqueta. Quizá te espere para cenar tarde, después de todo. No hace falta, le besó la mejilla. Diviértete con Lorraine. Y por favor, no me llames por la tarde. Es una reunión seria con nuevos inversores. Veronique sonrió y asintió. Ambos sabían que mentía sobre los planes con Lorraine. Ambos sabían que mentía sobre Providence. Cuando se marchó, Veronique llamó inmediatamente a Gary Fletcher, el investigador privado al que había consultado 2 veces en los últimos años sobre la seguridad de su propiedad. «Tengo que hacer un seguimiento del coche», dijo sin preámbulos. «Señora Melrose, no me dedico a rastrear maridos infieles», sonó Gary ligeramente desaprobador. «No se trata de infidelidad», mintió Veronique. «Tengo razones para creer que Miles puede estar involucrado en actividades cuestionables. Me preocupa nuestra reputación». Pausa en la línea. $500 por el día, más gastos, dijo finalmente Gary. Necesito el modelo del coche y una ruta aproximada. 40 minutos después, Veronique recibió el primer mensaje. El sujeto circula por la autopista 95 en dirección a Lincoln. Definitivamente no se dirige hacia Providence. Lincoln, su casa de campo. Así que allí debía tener lugar el encuentro con la misteriosa Audrey. A las 11:27 llegó un nuevo mensaje. El sujeto ha llegado a la residencia. Seguido por un Mercedes negro, una mujer de unos 30 años, rubia. Entraron juntos, guardia de seguridad en la puerta. ¿Un guardia? Su casa nunca había tenido un guardia. ¿Por qué Miles necesitaría un guardia para una reunión secreta? Al mediodía, Veronique iba a toda velocidad por la autopista hacia Lincoln. En el asiento trasero había una carpeta con documentos sobre sus proyectos conjuntos, una excusa para una visita sorpresa. No sabía exactamente lo que iba a decir cuando viera a su marido con otra mujer, pero no podía soportar guardar silencio por más tiempo. Cuando se acercó a la puerta, vio un coche desconocido y a un hombre con traje oscuro, algo atípico en su apartada casa. Gary hacía tiempo que se había marchado, una vez cumplida su misión. Veronique bajó la ventanilla. «Buenas tardes. Soy la señora de la casa, Veronique Melrose». El hombre, corpulento e imperturbable, ni siquiera miró su identificación. «Lo siento, señora, pero tengo instrucciones de no dejar entrar a nadie. ¿Cómo que Bisham allí? Esta es mi casa». «Lo siento»,
pero el señor Tillman me ha dicho expresamente que no puede entrar. Algo parecido a la simpatía destelló en su tono. Veronique sintió que la sangre se le salía de la cara. «Está de broma. Llámele ahora mismo». El guardia mira vacilante hacia la puerta, suspira y saca el teléfono. Tras una breve conversación, durante la cual se dio la vuelta, volvió al coche. El señor Tillman saldrá a verla. 3 insoportables minutos después, Miles apareció en la puerta. Impecablemente vestido, pero más pálido que de costumbre. Y algo más en su rostro, una determinación rayana en la crueldad. «¿Qué haces aquí?», preguntó sin abrir la puerta. «¿Qué hago aquí?». Veronique salió del coche, sintiendo que le temblaban las rodillas. «¿Qué haces en nuestra casa con un guardia y una mujer cuando se supone que estás en Providence?». Miles apretó los labios con fuerza. «Veronique, vete, por favor, no montes una escena». «¿Una escena? ¿No me dejas entrar en mi propia casa y monto una escena?». Por el rabillo del ojo vio movimiento en la ventana del primer piso, la silueta de una mujer que observaba su conversación. «No es una conversación que merezca la pena mantener aquí», dijo Miles en voz baja pero con firmeza. «Vuelve a Boston. Hablaremos más tarde. No iré a ninguna parte hasta que sepa qué está pasando». Veronique cruzó los brazos sobre el pecho. «¿Quién es esta mujer, Miles?». Él miró por encima del hombro como si comprobara si alguien más podía oírles, y luego se acercó a los barrotes. «No es asunto tuyo, Veronique, ya no». «¿Y eso qué significa?». «Significa que se acabó». Su voz era más fría de lo que ella había oído nunca. «Quería decírtelo más tarde, en un más apropiado, pero como insistes, te dejo». El mundo que rodeaba a Veronique pareció ralentizarse. El ruido de los coches al pasar por la carretera, el canto de los pájaros en los arbustos, todo se volvió distante, irreal. «¿Tú qué?». Apenas podía hablar. «¿Por ella? Conoces a alguien y tiras 14 años por la borda». «No es solo Audrey». Miles apartó la mirada. «Tú y yo nos convertimos en extraños hace mucho tiempo. Estabas demasiado ocupado con tus proyectos para darte cuenta». ¿Estaba ocupado? La indignación se abrió paso a través del shock. ¿Y tus constantes retrasos en el trabajo? ¿Tu fatiga perpetua? ¿Soy yo la que está distante? Miles se frotó la sien con cansancio, un gesto que ella había notado cada vez más a menudo últimamente. «No quiero discutir, Veronique. Solo acéptalo. Necesito seguir adelante». «¿Con ella? ¿Con esta Audrey?». Veronique casi escupió el nombre. «¿Es de un estudio de arquitectura de verdad o la conociste en un bar?». La expresión de Miles pasó de la molestia a algo parecido a la rabia. «No te atrevas a hablar así de ella. Audrey me entiende de una forma que tú nunca podrías». A los cuantos minutos de conocerse había llegado a un entendimiento tan profundo. Veronique no pudo contener el sarcasmo. «¿O es una técnica especial de comunicación horizontal?». «Basta». Miles dio una palmada en la portería. «No tengo por qué escuchar esto. Fuera de aquí, ahora mismo». «¿O qué? ¿Me vas a echar encima a tu hombretón?», señaló con la cabeza al guardia. «Si tengo que hacerlo». Su voz se volvió gélida. «Esta casa ya no es tuya, Veronique. No vuelvas por aquí. La casa está a nombre de los dos, por si lo has olvidado». Intentó mantener al menos una apariencia de control. «Discutiremos los detalles con los abogados». Miles dio un paso atrás. «Ahora vete antes de que las cosas empeoren». En ese momento, una mujer, una rubia alta, de piel de porcelana y rasgos cincelados, se acercó a la puerta. Era unos 10 años más joven que Verónica y llevaba un vestido sencillo pero elegante. «¿Va todo bien, Miles?», preguntó con cierta preocupación. Su voz era suave, con un ligero acento, posiblemente francés. Veronique se quedó paralizada, escrutando a su rival. No era una vulgar estrella, sino una mujer refinada y segura de sí misma. Eso lo hizo aún más doloroso. «No pasa nada, Audrey».
Miles rodeó la cintura de la rubia con el brazo en un gesto posesivo. Veronique ya se va. Oh, ¿así que esta es tu ex mujer? Audrey sonrió con simpatía. Encantada de conocerla. Miles me ha hablado mucho de ti. Ex. La palabra golpeó más fuerte que cualquier insulto. Seguro que te ha hablado mucho de mí, murmuró Veronique. Me pregunto si te habrá dicho que sigue casado oficialmente. Formalidades. Audrey se encogió de hombros. Cuestión de semanas. Su serena confianza fue la gota que colmó el vaso. Espero que disfrutes siendo la separadora. Veronique no reconoció su voz. ¿Qué posibilidades crees que hay de que un hombre que engaña a su mujer no te engañe a ti también? El rostro de Audrey se ensombreció, pero Miles se adelantó. Basta, Veronique, no haces más que humillarte. Vete y muestra un poco de dignidad. ¿Dignidad? La rabia mezclada con dolor la inundó. Me hablas de dignidad engañándome en nuestra casa, la casa que construimos juntos. Esta casa ahora es nuestra y de Audrey, replicó Miles. Y no te he engañado. Solo encontré lo que me había estado perdiendo todos estos años. Veronique se echó hacia atrás y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. 14 años, Miles. 14 años he estado a tu lado, a través de la enfermedad, a través de tus crisis profesionales, a través de todo, y ahora solo soy prescindible. Algo parecido al arrepentimiento brilló en sus ojos por un momento, pero rápidamente se recompuso. Lo siento, pero es mi decisión. Es definitiva. No vuelvas por aquí. Se dio la vuelta para marcharse, pero Veronique le llamó. Espera. Tengo que recoger mis cosas, al menos los documentos del estudio. Lo enviaré todo por mensajero, dijo Miles por encima del hombro. James, asegúrate de que la señora Melrose abandona el territorio. El guardia dio un paso adelante, su presencia repentinamente amenazadora. Veronique comprendió que era inútil continuar. Con manos temblorosas subió al coche. Pero en lugar de alejarse, condujo 100 metros y giró por un camino forestal que bordeaba su propiedad. Allí había un antiguo pabellón de caza del que Miles probablemente se había olvidado. Lo habían descubierto cuando compraron la propiedad. A través de él podían acceder a la propiedad desde el otro lado, evitando la puerta principal. Veronique dejó el coche en la pista forestal y caminó por el sendero cubierto de maleza. 20 minutos más tarde, se encontraba junto a un pequeño cobertizo que daba al patio trasero de su casa. Escondida tras los árboles, podía observar el patio y ver parte del salón a través de las ventanas panorámicas. Miles y Audrey volvieron a entrar en la casa. Estaban sentados en el patio bebiendo champán, probablemente ese Chateau Margaux, su vino especial. Veronique sacó su teléfono y encendió el zoom de la cámara para ver mejor. Parecían felices. Miles sonreía, esa sonrisa genuina que Veronique no había visto en meses. Audrey hablaba animadamente con las manos en el aire, enfatizando con gracia las palabras. En un momento dado, Miles se inclinó hacia ella y la besó, tierna pero posesivamente. Veronique sintió náuseas. Quería darse la vuelta, alejarse, pero era como si se quedara clavada en el sitio. Era como diseccionar el cuerpo aún vivo de su matrimonio. Doloroso, pero imposible de detener. Al cabo de un rato, la pareja se levantó y entró. Veronique se movió para ver mejor el salón. Estaban de pie junto a las escaleras y Audrey decía algo, señalando hacia arriba. Miles asintió y subieron al primer piso. Veronique sabía que tenía que irse. Espiar a su marido y a su amante era un nuevo nivel de humillación. Pero el dolor y la conmoción la encadenaron al lugar. 10 minutos más tarde, se encendió la luz en el dormitorio del segundo piso. A través de las cortinas descorridas, Veronique vio a Audrey de pie frente a un armario abierto, su armario. La rubia sostenía un vestido de noche de Vera Wang, el mismo en el que Veronique había estado pensando el día anterior.
Incluso desde esa distancia se podía ver a Audrey admirando el conjunto. Se puso el vestido y dio vueltas frente al espejo, ladeando la cabeza entre risas. Miles se sentó en la cama, su cama, y la observó con una sonrisa. Audrey empezó a desnudarse, con la clara intención de probarse el vestido. Veronique se dio la vuelta, incapaz de ver a otra mujer poniéndose la ropa en su dormitorio, bajo la mirada de su marido. El sonido de su propia respiración intermitente la devolvió a la realidad. ¿Qué estaba haciendo? Parada entre los arbustos como una acosadora observando su caída. ¿Dónde estaba su orgullo? ¿La dignidad de la que había hablado Miles? Veronique escondió su teléfono y se adentró lentamente en el bosque. Las lágrimas que había estado conteniendo todo este tiempo por fin brotaron. Deambuló por el sendero, casi incapaz de ver la carretera, aturdida por el dolor y la humillación. Cuando llegó al coche, permaneció sentada durante largo rato, tratando de calmar su respiración. Fragmentos de la conversación se agolpaban en su cabeza. La casa ya no es tuya. No vuelvas por aquí. He encontrado lo que me faltaba. ¿Qué le faltaba exactamente? ¿Qué le faltaba a ella? Eran la pareja perfecta, todo el mundo lo decía. Veronique siempre había estado orgullosa de su matrimonio, la intimidad intelectual, los intereses compartidos, el respeto mutuo. ¿Había necesitado Miles algo más todo este tiempo? Los pensamientos saltaban de una cosa a otra. Quizá llevaba mucho tiempo planeando marcharse, o este repentino enamoramiento había eclipsado todo lo demás. ¿Cuánto tiempo había durado su conexión? ¿Por qué había elegido su casa para reunirse, un lugar lleno de recuerdos compartidos? ¿Y quién es Audrey? Miles hablaba de ella con respeto, incluso con admiración. ¿Y el acento francés? Quizás estaba relacionada con el proyecto de Lyon en el que había estado trabajando la primavera pasada. Veronique arrancó el coche, pero no se atrevió a salir. Tenía razón, dijo cuando su amiga contestó. Me está engañando, y lo que es peor, se va. Oh, Ver. La voz de Lorraine estaba llena de compasión. ¿Dónde estás ahora? En nuestra casa en Lincoln. Bueno, ahora es Bullsrue Casa. No me dejó entrar, puedes creerlo. Me puso un guardia. ¿Un guardia? El asombro de Lorraine superó su simpatía. Eso está fuera de lugar. Ahora mismo voy. Dime dónde puedo recogerte. No. Veronique se secó las lágrimas. No me pasará nada. Iré a casa y... no lo sé. Probablemente llame a un abogado. ¿Estás segura? No deberías estar sola ahora. Necesito pensar. Veronique miró su reloj. Son casi las 4 de la tarde. Te llamaré más tarde, te lo prometo. Cuelga el teléfono y sale a la carretera. Al pasar por delante de la verja, vio que el guardia seguía allí. Le dirigió una mirada extrañamente comprensiva. Veronique condujo con el piloto automático, sin apenas fijarse en la carretera. Su mente se llenó de imágenes. Miles y Audrey en la terraza, la rubia con su vestido, los ojos fríos de su marido cuando le dijo, «No vuelvas por aquí». Esas palabras eran las que más le dolían. ¿Cómo podía pasar tan rápidamente de ser un marido cariñoso a un extraño, un hombre cruel? Un hombre capaz de echarla como a una invitada no deseada de un hogar lleno de recuerdos compartidos? Más adelante se ve un desvío hacia Boston. Veronique encendió el intermitente, pero cambió de idea en el último momento. No estaba preparada para volver a su ciudad natal, otro lugar lleno de fantasmas de un matrimonio feliz. En lugar de eso, giró en dirección contraria, hacia la clínica Mount Auburn de Cambridge. Había una persona que podía arrojar algo de luz sobre lo que estaba pasando. El doctor Nathan Kane, su médico de cabecera y amigo de Miles desde hacía mucho tiempo. Si alguien sabía lo que le pasaba a su marido, era él. La idea de que el problema podría no ser solo otra mujer surgió tras las palabras de Patricia sobre las migrañas. ¿Y si no era el engaño? ¿Y si Miles estaba enfermo? El pensamiento trajo un extraño alivio. La enfermedad era una explicación con la que se podía trabajar.
No significaba que su matrimonio estuviera vacío, que 14 años hubieran sido un error. Quizás su comportamiento, su crueldad, era el resultado de alguna enfermedad. Veronique aparcó delante de la clínica y sintió una oleada de determinación. Averiguaría la verdad, costase lo que costase, y luego decidiría cómo proceder. Mientras subía los escalones, se fijó en su reflejo en las puertas de cristal. Pelo revuelto, ojos rojos, cara pálida. No era el aspecto más representativo para una visita a una clínica de prestigio, pero eso ya no importaba. Veronique respiró hondo y empujó la puerta. Quería respuestas, y las obtendría. La recepción de la clínica Mount Auburn recibió a Veronique con aire fresco y olor a antiséptico. Varios pacientes hojeaban revistas o hablaban por teléfono a la espera de una cita. La joven recepcionista del mostrador sonrió con amabilidad. ¿En qué puedo ayudarle? Busco al doctor Kane, intentó hablar Veronique con calma. Nathan Kane. ¿Tiene cita? No, pero es urgente. Soy una amiga íntima. Veronique sacó una tarjeta de visita con el rótulo paisajista bajo su nombre. Por favor, dígale que Veronique Melrose quiere verle. Es un asunto personal. El doctor Kane está con un paciente en este momento. Es poco probable que pueda... Dígale que se trata de Miles Tillman, interrumpió Veronique bajando la voz. Lo entenderá. Algo en su tono, o tal vez en la expresión desesperada de su rostro, hizo que la chica se ablandara. De acuerdo, le transmitiré el mensaje en cuanto esté libre. Siéntese, por favor. La espera se prolongó durante 37 minutos, que Veronique contó mirando el elegante reloj de pared. Intenta concentrarse en la revista de jardinería, pero las líneas se desdibujan ante sus ojos. Le venían imágenes a la cabeza. Miles con Audrey, su fría mirada en la puerta, la rubia con el vestido. Veronique levantó la vista. Nathan Kane estaba frente a ella, alto, con un mechón gris en el pelo oscuro, vestido con una bata blanca inmaculada. No había cambiado mucho en los 15 años que llevaban conociéndose, salvo que las arrugas alrededor de los ojos se habían hecho más profundas. Nathan, se levantó ella, sintiéndose repentinamente insegura. Siento interrumpir. Tengo que hablar contigo. Nathan la examinó detenidamente. Pareces agotada. Vamos a mi despacho. Caminaron por un largo pasillo entre salas de reconocimiento y de tratamiento. Veronique se fijó en varias enfermeras que saludaban a Nathan con evidente respeto. El despacho del médico era espacioso, con vistas al río Charles y estanterías a lo largo de las paredes. Siéntese, dijo Nathan, señalando la silla situada frente a su escritorio. ¿Qué ocurre? ¿Has dicho que se trata de Miles? Veronique se hundió en la silla, sin saber por dónde empezar. ¿Cómo explicarle a un médico respetado que estaba siguiendo la pista de su propio marido y sospechando de su infidelidad? Miles ha cambiado, dijo por fin. Ha estado diferente los últimos meses, distante, irritable. Ha estado desaparecido, mintiendo sobre sus movimientos. Nathan escuchaba sin interrumpir, con las manos cruzadas sobre la mesa. Hoy he ido a nuestra casa de campo y le he encontrado allí con otra mujer. Veronique se tragó un nudo en la garganta. No me dejó entrar. Dijo que me dejaba, que la casa ya no era mía. Lo siento, dijo Nathan en voz baja, y algo parecido a la preocupación brilló en sus ojos. No es solo eso, dijo Veronique dando un paso adelante. Su asistente me ha dicho que sufre migrañas muy fuertes. ¿Sabes algo al respecto, Veronique? ¿Te das cuenta de que no puedo hablar de los problemas médicos de los pacientes, aunque se trate de tu marido? Lo sé. Se agarró a los reposabrazos de la silla. Pero esta no es una situación ordinaria. Todo ha ocurrido tan de repente. Hace 2 meses teníamos un matrimonio normal. La gente cambia, dijo Nathan con cuidado. A veces los sentimientos se desvanecen. No, Veronique negó con la cabeza. No es como un PD normal. Era como si Miles se hubiera convertido en otra persona.
Y ahora me entero de que tiene migrañas, algo de lo que no me había hablado. ¿Qué más oculta? Observó atentamente la reacción del médico. Algo destelló en su mirada, compasión, ansiedad, pero se recompuso rápidamente. Siento que estés pasando por esto, dijo, eligiendo cuidadosamente sus palabras, pero no puedo ayudarte con la información médica. Aunque esa información pueda explicar su comportamiento, Veronique se desesperaba. Nathan, nos conocemos desde hace 15 años. ¿Recuerdas cuando Miles y tú ibais a pescar a Maine? ¿Cómo celebramos juntos tu ascenso a jefe de departamento? Claro que me acuerdo. Nathan se frotó el puente de la nariz. Y por eso es especialmente embarazoso. Si Miles está enfermo, necesito saberlo, le interrumpió Veronique. Como su mujer, como alguien que pasó 14 años con él. Si es grave, tengo derecho a saberlo. Nathan la miró largamente, como si sopesara algo en su mente. Luego suspiró con fuerza. Mira, no puedo romper la confidencialidad médico-paciente, pero Miles ya no es mi paciente. Hace 15 días transfirió su historial al doctor Sherman, del Departamento de Neurooncología. Neurooncología. La palabra cayó como una piedra. Veronique sintió que se enfriaba. Significa que ya no me ocupo de su caso, dijo Nathan con firmeza. Es todo lo que puedo decir. Pero sus ojos decían más. Había compasión en ellos, casi lástima. ¿Dónde está el servicio de neurooncología?, preguntó Veronique, reprimiendo un temblor en su voz. Veronique, dime dónde está. Nathan se rindió. Cuarta planta, ala oeste, pero dudo mucho que te den información sin el consentimiento de Miles. Veronique se levantó. Gracias, Nathan. Agradezco tu ayuda. Él también se levantó, observándola preocupado. ¿Qué vas a hacer? Lo que tengo que hacer, se dirigió hacia la puerta, pero se dio la vuelta. Una pregunta más. ¿Quién es Audrey? Nathan frunció el ceño. ¿Audrey? La mujer que estaba con Miles. Alta y rubia, probablemente francesa. ¿La conoces? No, sacudió la cabeza. El nombre no me suena. ¿Por qué lo preguntas? Solo extraña coincidencia. Veronique intentó sonreír. Tu apellido y su nombre. El mundo es un pañuelo. Nathan se encogió de hombros. Pero no conozco a ninguna Audrey relacionada con Miles. Verónica asintió y salió del despacho. Se detuvo en el pasillo, reflexionando. Neurooncología, tumores cerebrales. Eso explicaba las migrañas, tal vez incluso los cambios de humor, pero no explicaba lo de Audrey. El ascensor la llevó a la cuarta planta. El letrero, Departamento de Neurooncología, recibió a Veronique como una sentencia. Avanzó lentamente por el pasillo, mirando los carteles de las puertas. Dr. L. Sherman, sala de procedimientos, sala de consultas. En el puesto de enfermeras, Veronique se detuvo sin saber qué decir. Una joven enfermera de ojos amables levantó la vista de su ordenador. ¿Puedo ayudarle? Veronique pensó frenéticamente. Una petición directa no funcionaría. La confidencialidad del paciente y todo eso. Necesitaba otro enfoque. Busco a una amiga mía, dijo, esperando que su voz sonara natural. Audrey, debería estar aquí con un paciente. La enfermera sonrió amablemente. ¿Se refiere a la señorita Kane? Está con el señor Tillman para una consulta con el doctor Sherman. Veronique sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Kane? ¿La señorita Kane? Sí, claro, intentó disimular su sorpresa. Llego un poco tarde. ¿En qué despacho están? Tercera puerta a la izquierda, la enfermera señaló el pasillo. Pero será mejor que espere aquí. Al doctor Sherman no le gusta que le interrumpan. Claro, esperaré. Veronique se dirigió a las sillas indicadas en la sala de espera. Sus pensamientos se agitaban frenéticamente. Kane. ¿La amante de Miles tiene el mismo apellido que Nathan? ¿Una coincidencia? ¿O un pariente?
Veronique recordó haberle preguntado a Nathan sobre Audrey y su confusión. Decía la verdad. No conocía a ninguna Audrey relacionada con Miles, o estaba fingiendo hábilmente. Miró a su alrededor. La enfermera había vuelto al ordenador. No había nadie. Veronique se levantó en silencio y avanzó por la pared hasta la puerta de la sala de orientación. No iba a irrumpir, solo quería oír de qué hablaban. Cuando se acercó a la puerta, se dio cuenta de que estaba suelta. De la rendija salían voces apagadas. «El pronóstico sigue siendo el mismo», dijo una voz de hombre, presumiblemente el doctor Sherman. 6 meses, tal vez 8 con terapia agresiva, pero la calidad de vida se reducirá considerablemente. Entiendo, era la voz de Miles, cansada y algo resignada. ¿Y sin tratamiento? Menos, 4, 5 meses como mucho, pero con menos efectos secundarios al principio. Veronique se llevó una mano a la boca para no emitir ningún sonido. ¿Meses? ¿Están hablando de meses de vida? Miles, tienes que decírselo a tu mujer, dijo una voz femenina, suave, con un ligero acento. Audrey. No es justo para ella. No puedo. Miles sonaba desesperado. No puedo hacer que me vea desaparecer. Prefiero que me odie por engañarla a que sufra por cuidar a su marido moribundo. Está en su derecho de decidir, insistió Audrey. Habéis pasado 14 años juntos. Por eso no quiero que los últimos recuerdos que tenga de mí estén asociados a pasillos de hospital y quimioterapia. Habló Miles en voz baja pero con firmeza. Veronique se merece algo mejor. Es fuerte, sobrevivirá a la traición y seguirá adelante. Pero verme morir lentamente podría quebrarla incluso a ella. El doctor Sherman se aclaró la garganta. Tengo que estar de acuerdo con la SRA, Kane. Médicamente, el apoyo de los seres queridos es fundamental para los pacientes con su diagnóstico. Los estudios demuestran... Mi decisión es definitiva, interrumpió Miles. Veronique no sabrá nada. Ahora vamos a discutir el plan de tratamiento. Elijo la opción con intervención mínima. Nada de quimioterapia agresiva. Veronique se apartó de la puerta, sintiendo que le flaqueaban las piernas. Encontró la silla más cercana y se hundió en ella, intentando comprender lo que había oído. Miles tenía una enfermedad terminal, un tumor cerebral, según la sala, inoperable, y solo le quedaban unos meses de vida, meses. Y el engaño fue toda una actuación, una puesta en escena para alejarla, para volver del sufrimiento. ¿Y quién es Audrey? Está claro que conoce la verdad y parece estar del lado de Veronique. Pero, ¿por qué está implicada en esta farsa? ¿Y qué significa su apellido Kane? Veronique permanece sentada en el pasillo de la sala de neurooncología durante casi 20 minutos antes de que se abra la puerta de la consulta. Se enderezó rápidamente, fingiendo consultar algo en su teléfono. Por el rabillo del ojo vio salir a Miles, acompañado de una mujer alta y rubia y un hombre macizo con bata blanca y un portapapeles en las manos. «Enviaré sus documentos al laboratorio y la mantendré informada», dijo el médico. «Mientras tanto, tómese la medicación según las indicaciones». Miles asintió, con el rostro tenso. «Gracias, doctor Sherman». Veronique se levantó cuando se acercaron a la sala de espera. Miles se fijó primero en ella y su rostro se puso aún más pálido. «¿Veronique?» Su voz era una mezcla de sorpresa y miedo. «¿Qué haces aquí?» Audrey, ahora Veronique podía verla de cerca, también parecía sorprendida. El doctor Sherman pasó la mirada de una a otra, desconcertado. «¿Se conocen?» «Esta es mi mujer», dijo Miles en voz baja, y algo parecido a la vergüenza brilló en sus ojos. El médico frunció el ceño. «Pero usted dijo muchas cosas», interrumpió Veronique sin apartar los ojos de Miles. «Como que me dejaba por otra mujer, que tenía prohibido venir a nuestra casa de campo». Hubo una gran pausa. El doctor Sherman tosió torpemente. «Quizá deberíamos pasar a mi despacho para una conversación más privada. Me temo que el despacho no servirá de nada.
Veronique cruzó los brazos sobre el pecho. He oído su conversación, parte de ella. Miles cerró los ojos. Veronique, no es que... ¿No es lo que creo que es? Su voz sonaba con emoción contenida. ¿Quieres decir que no es un diagnóstico fatal? ¿No es una jugada con un falso amante para alejarme? Audrey dio un paso adelante. Señora Melrose, me gustaría explicarle. Ahora no, Audrey. Miles levantó la mano, deteniéndola. Luego se volvió hacia el doctor. Leonard, ¿puedo pedirte que nos dejes solos un momento? Sherman asintió comprensivo. Por supuesto. Estaré en mi despacho si me necesita. Cuando el médico se marchó, quedaron los tres solos en el pasillo. Un silencio incómodo llenó el espacio. Supongo que yo también debería irme, dijo Audrey en voz baja. No, se dijo de repente Veronique. Tú formas parte de esto, y quiero oír la verdad de los dos. Miles señaló un pequeño salón cercano. Al menos sentémonos. Esta conversación puede llevarnos un rato. La sala estaba vacía. Unos cuantos sillones mullidos, una mesa con un enfriador de agua, reproducciones de paisajes en las paredes, un típico intento hospitalario de resultar acogedor. Miles se hundió pesadamente en una silla. Audrey tomó asiento a su lado, a una distancia respetuosa. Veronique permaneció de pie. No estoy aquí para charlar, dijo. Quiero saber la verdad, toda la verdad. Miles la miró cansado. La verdad es que tengo un glioblastoma de 4º grado, un tumor inoperable en el lóbulo parietal. Me quedan unos 6 meses de vida. Oírlo directamente de él, sin escuchas, resultó diferente, como un juicio final. ¿Desde cuándo lo sabes? Veronique seguía sentada sintiendo una repentina debilidad en las piernas. 2 meses. Miles se frotó la sien, un gesto que ahora adquiría un significado ominoso. Primero fueron dolores de cabeza, luego empecé a perder el equilibrio. Un día me caí en la oficina. Patricia insistió en que me examinaran. Y decidiste ocultármelo, afirmó Veronique en lugar de preguntar. Quería protegerte. Su voz era tranquila pero firme. No quería que me vieras degenerar, perder el control de mi cuerpo, quizá de mi mente. ¿Por eso te inventaste la historia de la amante? Veronique se volvió hacia Audrey. ¿Quién eres en realidad? La rubia se enderezó. Una enfermera de cuidados paliativos. Miles me contrató para ayudarle, en sus últimos meses. Actriz a tiempo parcial. Veronique estaba siendo sarcástica. ¿Cuánto te paga por ser su amante? Yo estaba en contra del plan desde el principio, dijo Audrey en voz baja. Pero él insistió en que era la mejor manera de protegerte. ¿Y tu apellido es realmente Kane? Veronique recordó la reacción de Nathan. Sí, asintió Audrey. Nathan Kane es mi tío. Miles me encontró a través de él, aunque estaba en contra de todo. Veronique se volvió hacia su marido. Así que te inventaste toda una conspiración. Contrataste a una VIP, a un guardia. Planeaste una escena en la que te pillaría juntos. ¿Todo para que te odiara? Para que pudieras pasar página, tragó Miles. Para que pudieras seguir adelante. No, ¿no qué? Interrumpió Veronique. ¿No verte morir? ¿No cuidarte? ¿No estar a tu lado en los últimos meses de tu vida? Exacto. No apartó la mirada. Vi lo que le pasó a mi padre cuando mi madre se estaba muriendo de cáncer. Vi cómo lo destruyó. No quería ese destino para ti. No depende de ti. Veronique sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo. Cuando nos casamos, prometimos estar juntos en la salud y en la enfermedad. ¿Lo recuerdas? Me acuerdo, sonrió Miles con amargura. Pero nadie piensa en la verdadera enfermedad cuando dice esas palabras. El dolor, la impotencia, la pérdida de la dignidad. Eso sigue sin darte derecho a mentirme. Veronique se inclinó hacia adelante, haciendo este cruel espectáculo para romperme el corazón. Miles bajó la cabeza. Pensé que un corazón roto se curaría más rápido que el trauma de verme morir lentamente. Veronique se volvió hacia Audrey.
¿Y cuánto tiempo llevas involucrada en esta actuación? 3 semanas, respondió ella. Al principio solo aconsejaba a Miles sobre cuidados paliativos, luego sugirió este plan. Me negué, pero dijo que encontraría a otra persona si no estaba de acuerdo. Pensé que al menos podría, no sé, mitigar la situación. Buen trabajo, dijo Veronique con sarcasmo, sobre todo cuando te probaste mi vestido. Audrey bajó los ojos. Fue idea suya, para que pareciera más convincente. ¿Y el guardia? Veronique se volvió de nuevo hacia Miles. ¿Era necesario? Tenía que asegurarme de que no entraras en la casa de repente. Miles parecía agotado. El plan requería una situación controlada. Siempre te ha gustado el control, comentó Veronique con amargura. Pero esta vez has ido demasiado lejos, Miles. Se hizo el silencio. Miles miraba al suelo. Audrey se frotaba torpemente la manga de la blusa. Veronique respiró hondo, tratando de organizar sus pensamientos. Quiero ver tu historial médico, dijo por fin. El historial médico completo, los resultados de las pruebas, el pronóstico, las opciones de tratamiento. Todo. Miles la miró sorprendido. ¿Por qué? Porque soy tu mujer, dijo Veronique con firmeza. Y si realmente solo te quedan 6 meses, tengo derecho a conocer todos los detalles. Veronique, no tienes ni idea de dónde te estás metiendo. Miles negó con la cabeza. Solo va a empeorar. Pérdida de control sobre tu cuerpo, posiblemente demencia, adicción a los analgésicos. Lo sé, interrumpió ella. He leído sobre el glioblastoma, pero no sabía que tuviera algo que ver contigo. Audrey se puso en pie. Puedo traer copias de los documentos. El doctor Sherman probablemente estará de acuerdo si ambos se lo pedís. Miles miró a Veronique durante largo rato, como si intentara decidir algo por sí mismo. ¿De verdad quieres hacer esto? ¿A pesar de todo lo que he hecho? Estoy enfadada contigo, admitió Veronique. Mentiste, manipulaste, intentaste decidir por mí, pero eso no significa que vaya a dejarte pasar por esto sola. Algo tembló en su mirada, esperanza, alivio, pero se controló rápidamente. De acuerdo, le diré a Sherman que te dé acceso total. Haré copias ahora mismo, dijo Audrey y se dirigió a la puerta, pero Veronique la detuvo. Espera, hay algo más. Sacó una carpeta de su bolso. También he traído los documentos. ¿Qué es? Miles frunció el ceño. Nuestros certificados de matrimonio, documentos de copropiedad, incluida la casa de campo, y lo más importante, la documentación del poder médico que hicimos hace 5 años, cuando tuviste un accidente en la pista de esquí. Veronique abrió la carpeta. Según estos papeles, tengo plena autoridad para tomar decisiones médicas si estás incapacitado, así como el derecho a acceder a cualquier información médica que te concierna. Miles parecía estupefacto. Yo había olvidado eso. Claro que sí. Veronique dejó los documentos sobre la mesa. Al fin y al cabo, no encajaba en tu gran plan de viticho. Audrey miró los papeles con atención. Están en perfecto orden. Desde el punto de vista legal, la señora Melrose tiene todos los derechos. Gracias por la consulta, dijo Veronique secamente. Ahora, si no le importa, necesito hablar a solas con mi marido. Audrey asintió y salió rápidamente, dejándolas solas. Cuando la puerta se cerró, Veronique se acercó a Miles. ¿Por qué?, preguntó en voz baja. ¿Por qué no pudiste decirme la verdad? Miles permaneció largo rato en silencio, mirando por la ventana hacia el jardín del hospital. Tenía miedo, admitió por fin. No de morir, sino de que me vieras convertirme en una cáscara, perder todo lo que me hace ser yo. ¿Y decidiste que prefería pensar que solo eras un traidor sin corazón? Al menos me recordarías como alguien fuerte, dijo en voz baja. Aunque cruel, pero aún, yo misma. Veronique sacudió la cabeza. Qué terrible elección me hiciste. No sabía qué hacer, sonaba desesperado.
Cuando me diagnosticaron, fue como si estuviera partida en dos. Una estaba tratando de darle sentido al hecho de que iba a morir. La otra estaba pensando en cómo protegerte. Así que decidiste convertir nuestra casa de campo en ¿un qué? ¿Un lugar para morir? ¿Un lugar donde poder vivir el tiempo que me queda sin obligarte a presenciar mi desvanecimiento? Miles se frotó los ojos. La casa de campo está demasiado llena de nuestros recuerdos compartidos. No quería profanarla con todo esto. Veronique miró a su marido, pálido, demacrado, pero aún intentando controlar la situación. Intentaba protegerla a su extraña y retorcida manera. Miles le cogió la mano. No soy una frágil estatua de porcelana a la que hay que proteger. Soy tu mujer. Si la situación fuera al revés, querrías que te mintiera, que desapareciera de tu vida cuando más apoyo necesitas. Le apretó la palma de la mano. Querría estar a tu lado hasta el final, pero... Sin peros, dijo Veronique con firmeza. Es mi decisión, y elijo estar contigo en todo lo que nos espera. Miles guardó silencio durante un largo rato y luego preguntó en voz baja. ¿Estás segura? Va a ser difícil. Lo sé. Veronique sintió que por fin se le escapaban las lágrimas. Pero lo superaremos, juntos. La atrajo hacia sí. La abrazó por primera vez en semanas, con fuerza, desesperadamente. Veronique enterró la cara en su hombro, dejándose llevar por el dolor y el miedo. Lo siento, susurró Miles entre sus cabellos. Tenía tanto miedo de perderte que estuve a punto de alejarte. No me perderás. Veronique se apartó para mirarle a los ojos. Pero no más mentiras, no más manipulaciones. Pasamos por esto juntos, con sinceridad, abiertamente, por dura que sea la verdad. Miles asintió, con lágrimas en los ojos. Lo prometo. Permanecieron así sentados durante unos minutos, cogidos de la mano, reencontrándose después de semanas de distanciamiento. Finalmente, Veronique se enderezó. Ahora iremos a la casa de campo. ¿Por qué? Se sorprendió Miles. Porque necesito ver lo que has organizado allí. Veronique volvió a reunir los documentos en la carpeta y hablar con esa Audrey para entender qué clase de persona nos ayudará en los próximos meses. ¿A nosotros? Miles enarcó una ceja. Sí, nosotros, dijo Veronique con firmeza. Si crees que voy a dejar que una extraña se ocupe de ti sin mi participación, es que no me conoces muy bien. Una leve sonrisa rozó sus labios, la primera genuina en mucho tiempo. Siempre supe que eras increíblemente testaruda. Y por eso te casaste conmigo. Veronique le ayudó a levantarse. Vamos, tenemos una larga charla con el doctor Sherman y luego un viaje a Lincoln. De camino a la consulta del doctor, Miles dijo en voz baja. ¿Sabes que todavía hay un guardia allí? No he tenido tiempo de llamarle. Bien. Veronique sonrió débilmente por primera vez en todo el día. Porque esta vez pienso entrar por la puerta principal y dejar que intente impedirme la entrada. Empezó a llover mientras salían de Boston, una ligera llovizna que envolvía la carretera en una bruma neblinosa. Veronique conducía el coche, mirando de vez en cuando a Miles. Estaba sentado con los ojos cerrados, pálido y demacrado. Audrey estaba en el asiento trasero, mirando en silencio por la ventanilla el paisaje que pasaba. Extraña e incómoda compañía, una esposa, un marido enfermo terminal y la mujer que había contratado para que se hiciera pasar por su amante. Veronique agarró con más fuerza el volante. La realidad era a la vez mejor y peor que sus terribles sospechas. ¿Cuánto tiempo llevaba trabajando con pacientes paliativos? Preguntó mirando a Audrey por el retrovisor. 7 años, respondió. Antes trabajé en cuidados intensivos, pero me di cuenta de que mi vocación es ayudar a la gente a irse con dignidad cuando la curación es imposible. ¿Recibe a menudo ofertas para hacer de amante? Veronique no pudo evitar el sarcasmo. Audrey no se ofendió. Nunca. Su marido es muy original en sus decisiones. Estoy aquí,
Miles sonrió débilmente, abriendo los ojos. Y sí, fue una idea terrible, lo admito. Pero te diste cuenta de todos modos, observó Veronique. El miedo nos vuelve irracionales, dijo Audrey en voz baja. Temer no por nosotros mismos, sino por los que queremos. Es el tipo de miedo más peligroso. Condujeron unos kilómetros más en silencio. Finalmente, Veronique preguntó, ¿qué más necesito saber? ¿Sobre la enfermedad? ¿Sobre las perspectivas? Miles se enderezó en la silla. Sherman sugirió 3 opciones. Quimioterapia agresiva, que podría prolongar la vida hasta 8 meses, pero con graves efectos secundarios. Tratamiento moderado, unos 6 meses con efectos secundarios menos graves. O cuidados paliativos sin quimio, de 4 a 5 meses, pero con una mejor calidad de vida al principio. Y elegiste la tercera opción. No era una pregunta. Sí. Miles miró por la ventana las casas que pasaban. Prefiero vivir menos, pero seguir siendo yo mismo el mayor tiempo posible. Veronique asintió, aceptando su decisión. Discutir sobre la prolongación de la vida a costa del sufrimiento no era algo que quisiera hacer ahora. ¿Y la operación? Preguntó, recordando el término «va». Imposible por la localización del tumor, respondió Miles. Demasiado cerca de estructuras cerebrales críticas. Tomaron la estrecha carretera que conducía a su casa de campo. Veronique se sintió tensa al ver la puerta familiar donde se había desarrollado la humillante escena aquella mañana. El guardia, un hombre corpulento con traje oscuro, seguía de pie en la entrada. «¿Llamo a James?», preguntó Miles, sacando su teléfono. «No hace falta». Veronique detuvo el coche delante de la verja. El guardia reconoció el coche y se acercó. Cuando los vio a los 3 en la cabina, se quedó helado de confusión. «¿Señor Tillman?» «No pasa nada, James», dijo Miles. «Ha habido un cambio de planes. La SRA. Melrose es ahora parte de nuestro equipo». James asintió sin mostrar sorpresa. «Entendido, señor. Puede retirarse por hoy», añadió Miles. «Nos las arreglaremos solos». Cuando se abrió la verja, Veronique condujo lentamente por el largo camino de entrada. La casa en la que había estado cientos de veces ahora le parecía extraña, ominosa. El lugar que ella y Miles habían elegido como refugio del ajetreo de la ciudad se había convertido en... ¿en qué? Un hospicio, un refugio para moribundos. Aparcó el coche y se quedó quieta un rato, ordenando sus pensamientos. «¿Preparada?», preguntó Miles en voz baja. Veronique asintió, aunque no estaba segura de estar preparada para ver en qué se había convertido su casa. Salieron del coche, Miles, lentamente, con visible esfuerzo. Audrey se quedó atrás, como si se diera cuenta de que tenía que dejar espacio a la pareja. Por dentro, la casa tenía casi el mismo aspecto que Veronique recordaba. Diseño minimalista, paredes claras, ventanas panorámicas con vistas al jardín, pero había algunos cambios. En el salón había una cama médica disfrazada de sofá. Sobre la mesa, los medicamentos y los aparatos para medir la tensión arterial. En un rincón, un concentrador de oxígeno compacto. «¿Cuándo has preparado todo esto?», pregunta Veronique mirando a su alrededor. «En los últimos 15 días», respondió Miles. Audrey ayudó a organizarlo. «Aún no hemos instalado la mayor parte del equipo», añadió Audrey. «Está en el dormitorio de invitados. Lo iremos ampliando a medida que sea necesario». Veronique se acercó a la ventana, contemplando el jardín, su orgullo, ahora un poco descuidado por falta de cuidados. Extrañamente, en medio de toda la agitación del día, fue la visión del jardín marchito lo que le hizo llorar de repente. «Plantaré rosas nuevas aquí», dijo sin volverse. «Las blancas y resistentes que siempre te han gustado». Miles se acercó y se puso a su lado. «No florecerán hasta la primavera. No las veré». «Lo sé». Veronique se volvió hacia él. «Pero las veré, y recordaré que dijiste que olían a Provenza». Algo tembló en su mirada. Comprensión, gratitud
inevitable tristeza. «Te dejo», dijo Audrey en voz baja. «Miraré las medicinas de arriba y haré una lista de lo que tengo que pedir». Cuando quedaron las dos solas, Veronique recorrió con la mirada el salón. «Así que pensabas pasar aquí los últimos meses, con ella». «Con la enfermera», corrigió Miles. «No con ella. Eso no hace que tu plan sea menos cruel». «Lo sé», se hundió pesadamente en la silla. «Ahora que lo sabes todo, mis acciones me parecen una locura incluso a mí». Veronique se sentó enfrente. «Todavía no puedo creer que eligieras apartarme en lugar de dejarme estar a tu lado. Vi morir a mi madre», dijo Miles en voz baja. «Vi lo que le hizo a mi padre. Se convirtió en una sombra, no solo mientras ella estuvo enferma, sino también después. Le arruinó». «Tu padre siempre fue un hombre débil», dijo Veronique en voz baja. «Y tú lo sabes. Y tú eres fuerte». Miles la miró con dolor y admiración. «Siempre lo has sido, pero incluso los más fuertes se quiebran, Veronique. No quería arriesgarme. Así que decidiste romperme tú misma». Ella negó con la cabeza. «¿Para protegerte de la posibilidad de romperte después?» Miles cerró los ojos. «Suena horrible cuando lo dices así». «Porque es horrible». Veronique se levantó y se acercó a él, arrodillándose junto a la silla. «Pero ¿sabes una cosa? Lo comprendo. No lo apruebo, pero lo entiendo. Querías protegerme de la única forma que se te ocurrió». Le tocó suavemente la mejilla. «Tenía tanto miedo no de morir. Era de que me vieras convertirme en un vegetal, perder el control de mi cuerpo, de mi mente, dejar de ser yo misma». «¿Y pensaste que preferiría odiarte a amarte hasta el final?» «El odio es un sentimiento puro», sonrió Miles con amargura. «No se mezcla con la lástima, el asco, la fatiga. Pensé que sería más puro así». Veronique le tomó las palmas de las manos entre las suyas. «Nuestros 14 años merecen algo más que odio puro, ¿no crees?» Miles permaneció largo rato en silencio, mirando sus manos entrelazadas. «¿De verdad estás dispuesta a pasar por todo esto?», preguntó finalmente. «Va a empeorar. Mucho peor». «Lo sé», asintió Veronique. «Y sí, lo estoy, porque la alternativa, perder los últimos meses juntos, es insoportable». «No seré el paciente más agradable», sonrió débilmente. «Ya conoces mi carácter». «Conozco tu terrible carácter», Veronique también sonrió de repente. 14 años juntos, ¿recuerdas? Audrey entró en la habitación en ese momento con una carpeta con documentos en la mano. «Siento interrumpir, pero tengo que hablar del programa de tratamiento y la medicación». Veronique se levantó. «Por supuesto, y tenemos que decidir cómo vamos a organizar todo esto». Pasó la mano por la habitación. «Es decir, tus responsabilidades y las mías. Normalmente prefiero hablar de esto con la familia del paciente por separado», dijo Audrey, «para establecer límites y expectativas». Miles hizo un débil gesto con la mano. «Resolvedlo vosotras. Creo que voy a tumbarme. Este día ha sido un poco más intenso de lo que había planeado». Mientras subía lentamente las escaleras, Veronique se volvió hacia Audrey. «A ver si lo he entendido. Ya no eres ama, sino enfermera de cuidados paliativos. ¿Cuáles son exactamente tus funciones?» Audrey señaló la mesa. «Mi perfil es el alivio de los síntomas, los cuidados físicos y el apoyo psicológico tanto al paciente como a la familia. No sustituyo a un médico. El doctor Sherman controlará a Miles y ajustará su tratamiento». «¿Dónde está la línea que separa su papel del mío? ¿La mía?» Veronique la miró directamente a los ojos. «Eso debes decidirlo tú», contestó Audrey con calma. «Algunos cónyuges prefieren delegar la mayor parte de los cuidados en el personal de enfermería para mantener una relación marido-mujer en lugar de paciente-cuidador. Otros quieren participar en todo, incluidos los aspectos más íntimos de los cuidados». Veronique reflexiona. «Quiero estar lo más implicada posible,
pero reconozco que no tengo conocimientos médicos. Entonces sugiero este enfoque. Audrey abrió la carpeta. Tú te encargas del apoyo emocional, la comunicación diaria, el acompañamiento a procedimientos menores. Yo me ocuparé de la atención médica, sobre todo en los momentos difíciles. Te enseñaré las habilidades necesarias y... Vaciló. Vaciló. Me encargaré de los aspectos más pesados del cuidado cuando sea necesario. Cuando esté mal, Veronique dijo algo que Audrey no se atrevió a decir. Sí, respondió ella con sencillez. Entonces la tensión sobre ti puede llegar a ser insoportable, y ahí es donde yo puedo asumir algunas de las responsabilidades. Así tendrás fuerzas para estar con él. De repente, Veronique se dio cuenta de por qué Miles había elegido a Audrey. Era una combinación de profesionalidad y humanidad. ¿Y por qué había aceptado su descabellado plan? Realmente se preocupaba por el bienestar de sus pacientes y sus familias, aunque fuera de forma poco convencional. Le agradezco que esté aquí, dijo Veronique sorprendida. A pesar de las circunstancias en que nos conocimos, si le sirve de ayuda, yo estaba totalmente en contra de la idea de una amante ficticia. Le propuse que le dijera la verdad. ¿Por qué aceptó? Porque dijo que encontraría a otra si decía que no. Audrey sacudió la cabeza. Y pensé que podría, no sé, mitigar la situación, o en algún momento ayudar a arreglar las cosas, no con mucho éxito, como puedes ver. Al contrario, replicó Veronique, si te hubieras negado, habría encontrado a alguien menos concienzudo. ¿Quién sabe cómo habrían acabado las cosas? Pasaron la hora siguiente hablando de cuestiones prácticas, horarios de medicación, posibles efectos secundarios, qué hacer en caso de emergencia. Veronique se enteró de que Audrey había planeado vivir en una casa de huéspedes en el terreno, para estar cerca pero mantener cierta distancia. ¿Y tu vida normal?, pregunta Veronique. ¿Familia, amigos? Soy soltera, vivo sola, respondió Audrey con sencillez. Este trabajo requiere una personalidad especial. No todo el mundo está dispuesto a compartir su vida con alguien que se enfrenta constantemente a la muerte. Algo en su tono hizo sospechar a Veronique que había una historia personal detrás de aquellas palabras. ¿A quién perdiste?, preguntó en voz baja. Audrey levantó la vista, sorprendida. Solo una corazonada. Veronique se encogió de hombros. La gente rara vez elige los cuidados paliativos por casualidad. Mi hermano, respondió Audrey tras una pausa. Cáncer de pulmón, hace 7 años. Se estaba muriendo duramente. Anestesia inadecuada, ningún cuidado apropiado. Yo era una enfermera muy inexperta, no sabía cómo ayudar. Después de eso, decidí especializarme en cuidados paliativos. ¿Qué edad tenía? 32. Tragó saliva Audrey. Demasiado joven. Miles también, dijo Veronique en voz baja. 50 también es demasiado joven. Intercambiaron miradas de comprensión y silenciosa simpatía. Dos mujeres unidas por el más antiguo de los pesares humanos, la inevitabilidad de la pérdida. Voy a ver cómo está Miles. Veronique se levantó de la mesa. ¿Y luego quizás deberíamos pedir la cena? El día había sido complicado. Puedo cocinar algo, se ofreció Audrey. Cocinar me ayuda a desestresarme. Pues hazlo, asintió Veronique. Debería haber provisiones en la cocina. Le pedí al ama de llaves que reabasteciera el lunes. Veronique subió al primer piso y llamó suavemente a la puerta del dormitorio. Al no recibir respuesta, entró en silencio. Miles estaba tumbado en la cama con los ojos cerrados. Su respiración era tranquila. Estaba dormido. Veronique se sentó en el borde de la cama y le miró la cara, los rasgos afilados, las sombras persistentes bajo los ojos, las arrugas en las que no había reparado antes. ¿Cómo no se había dado cuenta? Su pérdida de peso, su fatiga constante, sus dolores de cabeza. Quizás simplemente no quería verlo, preocupada por sus propios proyectos y tareas. Miles se movió y abrió los ojos. «Hola», sonrió somnoliento. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?»
Acabo de llegar. Veronique ajustó la manta. ¿Cómo te encuentras? No muy mal ahora. Se levantó sobre las almohadas. Solo cansado. El estrés emocional es más duro que el físico. Hablé con Audrey, dijo Veronique. Hablamos de los planes y de los cuidados. ¿Y qué decidieron? Que tengo muchas cosas que aprender, le cogió la mano. Y que los dos teníamos suerte de tenerla aquí. Miles asintió. Es una buena persona. Le agradezco que aceptara ayudar a pesar de mi loco plan, que afortunadamente fracasó. Veronique sonrió débilmente. ¿Afortunadamente? Enarcó una ceja interrogante. Sí, le apretó la mano con más fuerza. Porque, de lo contrario, habríamos perdido estos últimos meses juntos. Y son preciosos, Miles. Cada día, cada hora. Él la miró durante un largo rato y la comprensión apareció lentamente en sus ojos. ¿De verdad crees eso? ¿No tienes miedo de lo que te espera? Lo tengo, admitió Veronique con sinceridad. Miedo al dolor, al tuyo y al mío. Miedo a la impotencia. Miedo del momento en que te vayas. Pero tengo aún más miedo de perder el tiempo que aún nos queda. Miles la atrajo hacia sí, abrazándola. No te merezco, susurró. Nunca te he merecido. No seas tonta. Veronique acurrucó la cara en su hombro. Nos merecemos el uno al otro, en todos los sentidos. Permanecieron en silencio, abrazados, mientras la ventana se oscurecía poco a poco. La lluvia se intensificó, golpeando el techo y los cristales de las ventanas. ¿Sabes?, dijo Miles por fin. Creía que te protegía, que intentaba alejarte, pero en realidad tal vez me estaba protegiendo a mí mismo. ¿De qué? Veronique levantó la cabeza y lo miró. De tu compasión, de verme débil, indefensa, del miedo de que a tus ojos me convirtiera en otra persona. Siempre serás Miles Tillman, dijo con firmeza. Mi testarudo, demasiado confiado, increíblemente talentoso marido. La enfermedad no cambiará eso, incluso cuando no pueda controlar mi cuerpo, cuando necesite ayuda para las cosas más básicas. Incluso entonces, Veronique le tocó suavemente la mejilla. Seguirás siendo tú, y yo te seguiré queriendo. Miles cerró los ojos y las lágrimas brillaron en sus pestañas. Tenía tanto miedo de esta conversación, y ahora casi me siento aliviado. Porque ser sincero siempre es más fácil que mantener una mentira. Veronique le besó ligeramente en la frente. Incluso cuando la verdad es dolorosa. Del piso de abajo llegaba el aroma de la comida cocinándose y el tintineo de los platos. La vida continuaba, en su belleza simple y ordinaria, a pesar del diagnóstico, a pesar de lo inevitable. ¿Bajamos?, sugirió Veronique. Audrey está preparando la cena y por el olor es italiana. Sí, asintió Miles. Tengo que darle las gracias y disculparme por toda la actuación. Se levantó despacio y Veronique le sostuvo bajo el brazo. Bajaron las escaleras tomándose su tiempo, dejando que Miles recuperara el aliento a cada paso. Así iban a ser ahora sus días. Lentos, cuidadosos, llenos de pequeñas victorias y dificultades inevitables. Pero estarían juntos, hasta el final, por muy duros que fueran los meses venideros. En la cocina, Audrey preparaba platos de pasta y ensalada. Sonrió al verlos. Justo a tiempo. Espero que tengas hambre. Me muero de hambre, dijo Miles y luego dudó. Lo siento, ha sido una mala frase. Todos vamos a hacer comentarios desafortunados, dijo Audrey con calma. Es normal, forma parte del proceso. Se sentaron a la mesa, una extraña e inesperada familia, unida por las circunstancias y un propósito común. Audrey sirvió vino en copas. Por la honestidad, brindó. Y por vivir el resto de nuestro tiempo lo mejor que podamos. Por el tiempo que tenemos, añadió Verónica alzando su copa. Miles miró a las dos mujeres, a la que había amado durante toda su vida adulta y a la que le ayudaría a marcharse con dignidad. Por afrontar juntos lo inevitable,
dijo en voz baja, y por un amor que es más fuerte que el miedo. Chocaron las copas y el tintineo del cristal llenó la habitación, un sonido claro y nítido que les recordó la fragilidad de la vida y la fuerza de los lazos humanos. Al otro lado de la ventana, la lluvia seguía cayendo, envolviendo la casa con el suave sonido de las gotas que caían. La naturaleza también lloraba lo que estaba por llegar. Pero dentro se sentía calor y luz y bien, por fin bien. Les esperaban meses difíciles, el dolor, el sufrimiento, la desaparición gradual, pero ahora lo afrontarían juntos, con los ojos y el corazón abiertos.